Buenas tardes a todos, darles la bienvenida. Nos encontramos nuevamente en este espacio que nos brinda la Universidad Central a través del Centro de Oportunidades Laborales. El tema a desarrollar hoy, titulado Aportes neurocientíficos orientados al desarrollo profesional, es un tema en tendencia y de vital importancia, ya que en los últimos años la investigación en neurociencia está dando a conocer eventos que ocurren a nivel del funcionamiento cerebral y que inciden directamente en el procesamiento y consolidación del aprendizaje que serán plasmados y llevados a cabo en el campo laboral. Si bien en ocasiones se ha focalizado la atención en aspectos psicológicos y filosóficos, sin considerar que lo biológico juega un papel trascendental en la educabilidad propia de los seres humanos y el aporte científico en las disciplinas están proporcionando una nueva forma de abordar temas que son fundamentales para el desarrollo profesional y dan origen a nuevas especialidades. Para ello, tenemos el gusto de contar con el especialista que va a desarrollar el tema. El doctor Alejandro Núñez es lingüista de profesión, experto en educación, neurociencias y tecnología, magíster en educación virtual, doctor en educación superior, coach educativo, conferencista internacional y escritor. Estimado doctor, darle la bienvenida y puede empezar cuando guste. Muchas gracias, licenciada Daniela. Bueno, esta vez nos tocó estar de expositores. Aprovecho de expresar un cordial saludo a toda la población de UNICEN y también al público externo que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo, ¿no? Bueno, en realidad el tema que voy a tocar el día de hoy tiene que ver con los principales aportes neurocientíficos orientados hacia el desarrollo personal y profesional, ¿ya? Si se dan cuenta, como que se ha estado poniendo muy de moda últimamente esto de neuro, ¿no? La palabra neuro. Donde quiera que vayamos, siempre estamos viendo neuroventas, neuromarketing, neuroeducación, neurolingüística, neuro todo, ¿no? Entonces, este término, si bien no es una ciencia nueva, es algo que en nuestro contexto, al menos recién hace unos años, se ha estado poniendo muy de moda, ¿no? Y está muy fuerte en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito de desarrollo organizacional y en el ámbito educativo, ¿ya? Entonces, sí es cierto que la neurociencia tiene aportes que han ido rompiendo ciertos mitos, han ido rompiendo ciertos paradigmas, ciertas ideologías y también reemplazando a ciertas teorías que han sido tal vez en su momento aceptadas, pero hoy en día ya son refutadas del todo, ¿ya? Entonces, yo el día de hoy les voy a compartir un poquito de este tema sobre cuáles son los principales aportes neurocientíficos, ¿no? Rescatando así en general y orientando obviamente todo esto hacia la parte de desarrollo profesional, ¿ya? El tema obviamente está abierto a cualquier persona que quiera y que siente interés en mejorar su desarrollo a partir de la teoría neurocientífica. Entonces quisiera que veamos esta imagen que tienen ahí. Es una imagen donde vemos dos tipos de profesionales, no estamos hablando del desarrollo profesional. Entonces, en la imagen del costado, donde está la persona sonriendo, podemos ver una persona que aparenta tener éxito, que aparenta estar feliz, ¿no? Que aparenta que le va bien, ¿no? Y en el otro lado vemos a una persona con tal vez un dolor de cabeza, con mucho papel sobre su escritorio y bueno, parece que está pasándola mal, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces nosotros vemos a las personas que dicen o que tienen realmente éxito de una manera muy diferente a lo que realmente es su desarrollo, ¿no? Porque el hecho de llegar al éxito implica, obviamente, un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Y muchas veces cuando estamos nosotros desarrollándonos en este sentido, no vemos la parte sacrificada del hecho de ser buenos profesionales, ¿no? Entonces solamente vemos aquella pantallita donde mostramos nuestra cara sonriendo por los logros que tenemos o las metas que hemos cumplido, pero no estamos mostrando tal vez a veces el trabajo duro que implica llegar a esos logros. Entonces les muestro eso porque tiene mucho que ver también con el desarrollo profesional y vamos a ver cómo lidiar justamente con esas situaciones a partir de la neurociencia, ¿ya?
Acá hay un mensajito que dice, aún no estoy donde quiero estar, pero agradezco a la vida por ya no estar donde estaba antes. Entonces, creo que algo importante dentro de lo que es ciencia en sí es en primera instancia romper con esa idea de estar dentro de la zona de confort, de mantenerme como soy yo, de decir yo soy así y punto, o sea, nadie me cambia. Creo que tenemos que ser más inteligentes en ese aspecto y promover una conducta, una actitud en nosotros que nos promueva a cambiar y adaptarnos a los nuevos desafíos. Más ahora con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, con todo lo del coronavirus, con todo esto de la educación virtual, con todo esto de la digitalización de las empresas. Entonces, es realmente muy, muy fuerte la velocidad, es muy rápida la cual estamos recibiendo cambios y nuevas demandas que seguramente van a quedar y algunas otras se van a flexibilizar y algunas otras también nuevas van a ir llegando, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre esto del acceder al conocimiento y compartirlo, porque también el hecho de ser un buen profesional y el hecho del desarrollo profesional tiene que ver con el conocimiento, sin duda alguna, ¿ya? Alguna vez, cuando trabajamos en posgrado, tenía que contratar a un docente y se me ocurrió contratar a un amigo que hizo una especialidad en Brasil y cuando lo llamé le dije, no, mira, quisiera invitarte a dar un curso de un módulo de un diplomado. Me dice, mira Alejandro, te agradezco el que hayas pensado en mí, pero esta oportunidad, por favor, voy a pedirte que no me consideres porque no me parece justo que yo haya ido a estudiar con mi plata y por bastante tiempo al Brasil para aprender lo que estoy haciendo, para venir acá y en un diplomado enseñarles a muchas otras personas lo que yo ya sé, para que ellos me vengan a hacer la competencia. Entonces, para algunos puede que esta postura tenga su argumento, pero en realidad no lo tiene. El conocimiento es infinito. Y si los grandes hombres de ciencia hubieran hecho o hubieran tenido esta actitud, entonces nunca hubiéramos evolucionado como seres humanos, ¿no? Entonces, el conocimiento no es de propiedad individual, el conocimiento tiene que ser siempre compartido. Ahora, obviamente, vamos a respetar siempre el origen de quién descubre, quién tiene los adelantos, las patentes, los adelantos científicos, etcétera, etcétera, pero todo ese conocimiento que se está generando siempre tiene que ser compartido. Eso implica ser un buen profesional. Acá les dejo una pequeña recetita del éxito, hablando un poquito de neurociencia, van a entender después por qué, ¿no? Nos dicen, el cerebro más el corazón más las manos es el secreto del éxito, ¿no? Muchas veces creemos que solamente las personas que tienen cerebro son las que triunfan, pero no es así. Tenemos que tener además mucha emoción de por medio, ¿no? Mucha actitud y además de eso llevarlo siempre a la acción. Entonces, en este caso, las manos vendrían a representar la acción, ¿ya? Entonces, somos lo que hacemos y hacemos, y bueno, somos lo que hacemos y lo que dejamos de ser. Es también un mensaje bien importante para que nosotros podamos entender de que un buen profesional siempre tiene que ir puliéndose. No hay un límite, ¿no? No es que yo termino la universidad y ya dejo de estudiar, dejo de actualizarme, todo eso. Más bien, si yo quiero ser competente, quiero ser muy reconocido en el mercado, pues lo que me compete es actualizarme permanentemente, dejar de hacer lo que ya no sirve, lo que está caducado y promover nuevas formas de trabajo que sean más innovadoras, más acordes a las nuevas demandas que van surgiendo día a día, ¿ya? Entonces acá les muestro también un cómic de Mafalda, es, eh, bueno, una personaje que me gusta mucho leer porque tiene bastantes cositas bien interesantes, pero lo que dice acá es, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Entonces, de acá hay dos cositas que quisiera hablarles, porque en realidad cuando hablamos de neurociencia, generalmente a las personas se nos viene a la cabeza un cerebro, ¿no? Y en realidad sí, el cerebro es una parte importante de la neurociencia, pero no es lo único. También el corazón y todo el sistema nervioso tiene que ver con neurociencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, este ejemplito, si se dan cuenta, nos muestra de una manera muy gráfica a veces esa situación a la que nos colocamos, ¿no? Imagínense cuando una pareja
tiene una discusión y la esposa pelea con el marido, va donde su mamá y le dice, mira mamá, tengo este problema con mi esposo, tengo esto, que lo otro, y su mamá le dice, tienes que pensar con el corazón. Para solucionar tus problemas tienes que pensar con el corazón. ¿Ya? Y después la misma señora va donde su mejor amiga y le dice, mira, estoy teniendo problemas con mi esposo, te cuento que él está así, que ya no lo aguanto más, etcétera, etcétera. Y su amiga le dice, pero ¿cómo? Pues amiga, tienes que pensar con la cabeza, no te dejes guiar por tus sentimientos, tienes que pensar con la cabeza, utilizar la razón. Entonces, a veces nos encontramos en esas situaciones, ¿no? A veces diferentes o similares al ejemplo que les acabo de dar, pero lo ideal en realidad es tener un equilibrio entre el cerebro y el corazón. Y vamos a ver por qué, porque eso es neurociencia. Entonces, la neurociencia vendría a ser el estudio de la relación entre el cerebro, las emociones y el comportamiento. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con todo aquel sistema nervioso que transporta energía y transporta sustancias químicas a lo largo de nuestro cuerpo para que nosotros podamos estar desarrollándonos en función de la situación que vivimos. Ya lo vamos a explicar esto un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos? En primera instancia hablamos de lo que es la motivación, ¿ya? Y la motivación no es más que una fuerza que te permite o que te incita a hacer algo, ¿ya? Y esta fuerza puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, miren muchachos, a mi equipo de trabajo, si nosotros logramos esta meta, pues les voy a dar un día libre, o pónganse, voy a preparar una reunión para que podamos tener una cena entre todo el equipo y así podamos festejar que hemos tenido este logro, o les voy a dar un incentivo económico, qué sé yo. Esa es una motivación positiva, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si es que yo utilizo la motivación de una manera negativa? Fíjense, en un contexto similar. Les digo, miren, tenemos estas metas y si es que no cumplimos con estas metas, pues voy a tener que despedir a uno de ustedes, voy a tener que descontarles su salario porque la empresa va a perder o voy a tener que pasarles una nota de llamada de atención o un memorándum. Entonces, eso también es una motivación, pero es una motivación negativa. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia entre saber diferenciar el verdadero aporte, la motivación, ya sea desde un aspecto positivo o negativo, porque uno aporta y el otro en realidad no lo hace, ¿ya? Eso lo vamos a ver, pero más adelante. La percepción tiene que ver con toda aquella información que nosotros recibimos de nuestro contexto y esto obviamente se lo da a través de nuestros sentidos. Estamos hablando del tacto, del gusto, de la vista, del oído y del olfato, ¿ya? Entonces, todo lo que logramos percibir es a través de nuestros sentidos, ¿ya? Después está también el aprendizaje, el cómo nosotros nos desarrollamos a nivel académico. Y si se dan cuenta, la mayoría de nosotros hemos estado acostumbrados a quemarnos las pestañas estudiando de una manera muy mecánica. Acá hay algunas personas que manejan un poquito mal algunos términos porque dicen que el aprendizaje desde la neurociencia tiene que ser metacognitivo y está bien, pero también dicen que el aprendizaje no tiene que ser memorístico y en realidad eso está mal planteado porque la memoria sí es importante dentro de lo que es el aprendizaje. Lo que sí no tiene que realizarse es que nosotros promovamos un aprendizaje de una manera mecánica y eso quiere decir que sea repetitivo. ¿Ya? Les voy a dar un pequeño ejemplo que suelo dar en estos temas, ¿ya? Cuando yo voy a un local y conozco a una chica y quiero invitarla a bailar, voy y la saco a bailar y le pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu nombre? Y me dice, Daniel, ¿ya? Entonces, yo sigo bailando con ella, después de unos 5 minutos le digo, uy, chavas, a disculpar, soy medio tonto con los nombres, ¿cómo te llamabas? Me dice, Daniela, ya un poquito incómoda, ¿no? Y después de unos 15 minutos que estamos bailando, le digo, mira, Laura, te quiero invitar una cerveza, ¿aceptas? Y la otra se enoja, ¿no? Porque no me acuerdo su nombre. Entonces, eso es justamente porque he tratado de interiorizar ese dato de una manera repetitiva, ¿no? Yo, Daniela, pero en realidad no era esa la forma correcta. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Tengo que generar un proceso metacognitivo en mi cerebro que me ayude a procesar esa información, ese nuevo dato que yo estoy interiorizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se tendría que hacer?
Yo la saco a bailar, me dice que se llama Daniela y yo la relaciono con algo. Ah, te llamas Daniela, igual que mi prima, y pucha, ella es súper buena gente, y por cómo te ves tú también eres muy buena gente, entonces yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Entonces, basta ese simple hecho que yo haya relacionado ese nuevo dato con algo que yo conozco, entonces esa relación que yo he realizado ha generado un proceso metacognitivo en mi cerebro para que yo pueda quedarme con esa nueva información. Y después de unas semanas me voy a encontrar con un amigo y me va a decir, oye, te he visto bailando con una muchacha simpática la otra vez en el local. ¿Quién era? Y yo me decía, sí, se llamaba Daniela. No me voy a olvidar porque es esa la forma en cómo nosotros tenemos que desarrollar el aprendizaje. ¿Ya? Después el siguiente punto es esto de la atención. ¿Ya? Tenemos que saber utilizar diferentes estrategias que nos ayuden a mantener siempre la atención en lo que nosotros estamos haciendo. Y para eso lo recomendable es que que utilicemos actividades que sean multisensoriales. ¿Esto por qué? Porque cada persona eh, aprende o capta o percibe la información a su manera, ¿no? Tiene algunos sentidos más desarrollados que otros, no todos somos iguales en ese aspecto. Entonces, algunos aprenden más leyendo, algunos aprenden más escuchando, algunos aprenden más haciendo, metiéndose a la práctica. Entonces, eso tiene que ver con su estilo de captar la atención y su estilo de aprendizaje. Pero en realidad, para que nosotros nos aseguremos de tener la atención, lo que tendríamos que hacer es tratar de utilizar medios que sean lo más diversos posible, hablando del uso de los sentidos para que nuestro público pueda oírnos, ¿no? Después está esto de las emociones, que es lo que más se está hablando hoy en día sobre la neurociencia. Incluso ha surgido lo que es esto de la inteligencia emocional, ¿no? Hay muchos cursos, muchos posgrados que están hablando de esto, de la inteligencia emocional, y que nos dicen que las emociones son las claves del éxito en el desarrollo profesional, ¿no? Y personal también. ¿Esto por qué? Porque las emociones permiten que nosotros estemos o no, o sea, tanto física como psicológicamente aptos para nuestro desarrollo. Y en un momento vamos a dar unos ejemplos para ver de qué trata todo esto. Y también estamos hablando de la adaptación, ¿no? Que nosotros no somos personas que tenemos que enfrascarnos en un molde y no salir de esta zona de confort. Más bien tenemos la capacidad y nuestro cerebro mismo tiene la capacidad de poder adaptarse a diferentes formas de ver la realidad. ¿Ya? Eso también vamos a hablar un poquito anteriormente. Pues esto es lo que les decía del desarrollo multisensorial, ¿no? Nosotros tenemos que promover actividades que sean multisensoriales para garantizar que todas las personas realmente nos estén entendiendo o se estén desarrollando de una manera correcta, ¿no? A veces en el trabajo vemos a una persona que le pasamos correos electrónicos todo el tiempo y no nos entiende, ¿no? Tal vez es porque esa persona no tiene una buena capacidad de lectura y tal vez si le dices de frente con unas palabras lo mismo, lo va a entender a la perfección. Y no es que esta persona sea tonta, sino que es su manera de percibir las cosas, ¿ya? Ahora, obviamente, si bien cada uno de nosotros tiene ciertos sentidos más desarrollados que los otros, podemos motivar y estimular hacia que estos sentidos mejoren, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de esas personas, por ejemplo, que pierden la vista, ¿no? Y generalmente su sentido del olfato desarrolla más y su sentido del tacto lo propio, ¿no? Es justamente porque un sentido ya les falló y, bueno, a la fuerza ha tenido que desarrollar los otros sentidos para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces hemos estado viviendo en un sistema organizacional donde muchas veces estamos acostumbrados a no ver, a no abrir la boca y simplemente hacer las cosas de una manera totalmente cegada, ya sin la potestad de que nosotros podamos opinar o sin la potestad de que nosotros podamos expresar el cómo nos estamos sintiendo. Y no solamente estoy hablando del caso de empleados, sino también estoy hablando del caso de los mismos jefes, de los mismos empresarios. O sea, de ambos lados nos vemos así, porque a ambos lados estamos enraizados con este sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Justamente acá estamos hablando sobre lo que es la famosa programación neurolingüística, que se está hablando también mucho hoy en día, que, bueno, habla que nuestras mentes han sido programadas, así como una computadora,
¿no? Y bueno, así programadas para desarrollarnos acorde a los intereses de un sistema específico. Y en realidad nosotros somos capaces de volver a programarnos, de autoprogramarnos para ver las cosas de una manera diferente, para ver las cosas de una manera, además de diferente que sea tal vez la correcta, y para poder desarrollarnos satisfactoriamente, ¿ya? Entonces hay diferentes teorías neurocientíficas que han ido surgiendo a lo largo de la historia, que, bueno, han tratado siempre de explicar cuál es el funcionamiento del cerebro, ¿ya? Entonces, la primera es esto de los hemisferios cerebrales, donde nos dividen en dos hemisferios del cerebro, que una parte se encarga de ciertas cosas y la otra de otras cosas, ¿no? Eso está propuesta por Roger Sperry desde 1981. Después está la teoría del cerebro total, de Ned Herman, de 1989, en la cual dividen al cerebro en cuatro partes y lo propio, ¿no? Cada una de estas partes se encarga de algo concreto. También tenemos la teoría del cerebro triuno, que divide también el cerebro en tres partes y cada una de estas partes también se encarga de algo específico, ¿ya? Y lo que más está sonando últimamente es esta teoría de las inteligencias múltiples que ha sido propuesta por Howard Gardner en 1997, ¿ya? Que habla de que no existen personas tontas ni que existen personas más inteligentes que otras, sino que cada persona tiene un tipo de inteligencia específico y ahorita vamos a hablar en qué consiste, ¿ya? Acá están justamente aquellas sustancias químicas que transportan nuestro organismo cuando nosotros estamos en un estado anímico positivo, cuando recibimos una motivación positiva. Entonces, esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? Que hay una diferencia entre recibir una motivación positiva y una negativa. Cuando nosotros estamos concentrados en cuando nosotros estamos concentrados en un trabajo y nosotros tenemos las condiciones y nos sentimos bien anímicamente y estamos desestresados y estamos felices, alegres, conformes con lo que hacemos, entonces nuestro cuerpo produce sustancias químicas que van a hacer que nuestra mente esté mucho más lúcida, mucho más activa. Y lo contrario pasa cuando tenemos situaciones contrarias, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo estoy estresado, cuando estoy bloqueado o cuando estoy enojado, enfadado? Entonces, si se dan cuenta, quisiera que todas las personas que me están oyendo en este momento se pongan en esa situación, que recuerden un momento específico en su diario vivir, que no se permita analizar esto que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están enojados, cuando están estresados? ¿Será que están aptos para desarrollarse profesionalmente? ¿No? Yo creo que no, porque en realidad al estar con esos estados de ánimo, donde nosotros estamos molestos, estamos empapados de estrés, pues nuestro cuerpo también segrega sustancias químicas como estas que van en lugar de promover a que nuestra mente esté más lúcida y nuestro desarrollo sea idóneo, pues lo que va a hacer es bloquearnos. Entonces, cuando tenemos ciertas dificultades en las organizaciones, lo mejor no es buscar culpables, no es echar la culpa a la gente, no es echar veneno, ser tóxicos. Lo mejor es ser amigables, ser colaborativos, promover un trabajo colaborativo, ser empáticos, ayudar a las personas, a nuestros colegas, a nuestros compañeros a que superen también sus dificultades, porque en fin y al cabo se supone que en las organizaciones somos pues un equipo. Entonces, es por eso que la importancia de la motivación tiene que estar bien marcada para que nosotros promovamos el desarrollo de estas sustancias químicas que más bien favorezcan a que el personal y todos los profesionales que trabajan con nosotros puedan promoverse de una manera idónea, ¿ya? Y no más bien bloquearlos. No esperemos tener buenos resultados si nosotros presionamos a la gente de una manera negativa, si nosotros estamos acosando a la gente, si los estamos todo el tiempo amenazando. Entonces, ahí, sin duda, no vamos a tener los resultados que podríamos tener de esta otra manera. Entonces, es por eso que las emociones son las protagonistas, porque depende mucho el cómo yo maneje las emociones para que esté mi cerebro más predispuesto hacia mi desarrollo profesional y personal. Entonces, es de acá que surge esto de la inteligencia emocional, porque muchas veces podemos ser tal vez responsables por las emociones que nosotros podamos causar,
pero muchas veces el mismo medio nos presiona para tener otro tipo de emociones, otro tipo de reacciones, ¿no es cierto? Entonces ahí es justamente donde surge la inteligencia emocional. La inteligencia emocional justamente trata en cómo yo respondo ante todas esas situaciones que van a permitir que mis emociones cambien. Cuando estoy triste, ¿cómo manejo esto? Cuando estoy estresado, ¿cómo lo voy a manejar? Cuando estoy enojado, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces tengo que utilizarlo a favor, no en contra. Entonces tengo que tratar de usar diferentes técnicas que hay, como la meditación, el yoga, la música, ejercicios de respiración y muchos otros que pueden utilizar para que justamente estas emociones que son negativas pasen lo más rápido posible y no afecten en nuestro desarrollo. Pues acá les pongo un ejemplito. Quisiera que cada uno de ustedes se acuerde de la primera vez que se enamoraron. ¿Ya? Dice, señorita, disculpe, ¿me podría dejar un espacio ahí dentro? Es que el joven tiene que estudiar historia. Bueno, tiene examen de historia en este caso. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasaba cuando nosotros nos hemos enamorado por primera vez? Como que nuestra cabeza estaba por todo lado, menos en lo que tenía que estar. Estábamos como que anestesiados, estábamos volando. Entonces, lo mismo pasa, este es otro tipo de efecto, pero lo mismo pasa cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados o cuando estamos tristes. Nuestra cabeza está en otro lado, estamos bloqueados mentalmente. No vamos a poder desarrollar nuestro trabajo de una manera idónea. Entonces, hay que tratar de sobrellevar bien estas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de inteligencia emocional, mucho depende de esto para que nosotros realmente tengamos un desarrollo significativo o un desarrollo no significativo. ¿Ya? El desarrollo significativo obviamente es el que va a tener la consecución de las metas, vamos a cumplir con nuestra labor y de una manera correcta, idónea. Y el no significativo es que sí, vamos a tratar de intentarlo porque tenemos que hacerlo, pero no lo vamos a poder hacer bien porque no hemos manejado bien nuestras emociones y por ende no está tal vez bien realizado el trabajo que hemos hecho. Entonces, cuando estábamos hablando de las inteligencias múltiples, y si es que alguna vez alguien les pregunta, ¿quién es más inteligente, tú o yo? Quisiera que se respondiera en eso en este momento. Pero en realidad la respuesta correcta ahí es ambos. Ambos somos inteligentes, tú y yo, ¿no? Ni uno es más inteligente que otro. Lo que sí es que tú eres más inteligente para algunas cosas y yo más inteligente para otras, ¿no? Entonces, desde las inteligencias múltiples de Howard Gardner, no tenemos personas tontas, sino tenemos estilos de inteligencia diferentes. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de Michael Jordan. Él era un hombre muy inteligente, pero no en las matemáticas, sino en la parte deportiva. ¿Qué pasa con Mozart? También un genio, pero no en la literatura, sino en la música. Si estamos hablando, por ejemplo, de Albert Einstein, por ejemplo, también tenía su tipo de inteligencia. Entonces, fíjense, y acá está justamente algo que cometemos, ¿no? Pensamos que las matemáticas o la física o la química son las materias importantes, y en realidad, o sea, todas las materias son importantes. Y a veces nosotros arruinamos la vida de nuestros hijos o de nuestros estudiantes o de cualquier persona cuando queremos orientarlos a hacer un trabajo que tenga que ver con estas áreas. Muchas veces nuestros hijos no están preparados para, o no tienen ese tipo de inteligencia para ser matemáticos, pero sí tal vez pueden ser los mejores deportistas o los mejores músicos. Entonces es importante saber identificar eso para que nosotros no metamos la pata, ¿ya? Y para esto, bueno, tenemos que hablar del error en el desarrollo profesional, ¿ya? Creo que tenemos que entender todos que cuando nos desarrollamos profesionalmente y a nivel personal también, no existe la perfección. Entonces, el error va a ser un indicador, en este caso, para mostrarme qué es lo que yo estoy fallando como profesional, ¿ya? Y también, si es que estoy viendo el caso de otra persona que no sea yo, me va a permitir saber eso, ¿no? Entonces, si yo sé que se equivocan en eso, que yo me equivoco en eso, pues eso es justamente lo que yo tengo que reforzar para mejorarlo, y no más bien para hundirme o para hundir al resto de las personas. Te voy a hablar un poquito sobre las neuronas espejo, ¿ya? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y muchas personas como que lo refutan porque dicen, no, yo tengo todo tipo de amigos y yo sigo siendo la misma persona con todos.
Y eso en realidad es hasta cierto punto falso porque hay algo muy importante que tenemos las personas que son estas las neuronas espejo, que son unas neuronas que nosotros tenemos en la parte frontal del cerebro, que nos ayudan a captar información de otras personas. Y acá tenemos que entender que es importante justamente el hacernos responsables no solo de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que entender que el hacernos responsables por nosotros es también hacernos responsables del resto, porque es esa la información que yo estoy transmitiendo afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me muestro tal vez elegante, sofisticado, intelectual o algo, voy a transmitir esa información a la persona o a las personas que están a mi alrededor. Pero ¿qué es lo que pasa si yo me muestro deprimido, inundado en las drogas, sucio, desarreglado, sin metas, sin aspiraciones? Entonces también eso voy a mostrar a la gente de mi alrededor. Y la gente que está captando esa información está interpretando eso en su cerebro y su cerebro se está programando de esa manera a partir de esa información. Entonces, si se dan cuenta, toda la información que tenemos, por ejemplo, en los medios de comunicación a diario, generalmente es información negativa y todo eso está siendo captado por nuestros cerebros y nos está haciendo personas menos sensibles, nos está haciendo personas que aceptemos nuestra zona de confort, nos está haciendo personas que aceptemos esta realidad, nos está haciendo personas que aceptemos las injusticias, porque es eso lo que estamos viendo día a día. Entonces, fíjense que para desarrollarnos bien profesionalmente, tenemos que mantener buena imagen, o sea, buena presencia, y con esto, por si acaso, no estoy hablando de nada de discriminación ni nada, o sea, independientemente de los rasgos físicos y culturales que tengamos, siempre tenemos que guardar una buena presencia física, pero también, además de todo, una buena presencia intelectual, ¿no? Y actitudinal. De nada me sirve ser un hombre bien trajeado si es que yo voy por la calle haciendo un montón de barrabasadas o si voy maltratando a la gente. De nada me sirve. La gente está recibiendo esa información en sus cabezas y obviamente está programándose y ese es el riesgo que nosotros corremos al estar en contacto con personas tóxicas y negativas. Por eso lo mejor siempre es tratar de interactuar con personas que nos puedan transmitir buena información. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la salud mental. Hace un tiempo atrás, hace unos años, se hablaba de que las neuronas son las únicas células del ser humano que no se podrían regenerar, ¿ya? Hoy en día se sabe que sí se pueden regenerar, pero sí, obviamente, el proceso es muy costoso, es difícil. Entonces, les voy a pasar acá el dato sobre cómo nosotros podemos regenerar y oxigenar nuestro cerebro, ¿ya? Hay que leer y ejercitar la mente. Por lo menos un tiempo de lectura al día no está mal, ¿ya? Ahora, algo muy bonito para hacer es ejercicios mentales como adivinanzas, crucigramas, ejercicios de cotejo, qué sé yo, ese tipo de cositas que ayudan a que nuestra mente pueda estar oxigenada y a que desarrollen también nuestras neuronas. La meditación, ¿no? Suena algo tal vez muy espiritual, pero más que espiritual tiene que ver también con neurociencia. De hecho, desde los aportes neurocientíficos, hay muchos sistemas educativos en el mundo que han optado por la meditación de una manera obligatoria y permanente en todos sus niveles educativos, ¿ya? Esto porque permite justamente alivianarnos, salir de ese mundo externo en el cual estamos estresados, enfadados, tristes y ponernos de una manera mucho más relajada, mucho más armoniosa para realizar nuestro trabajo profesional. Después el dormir y relajarse. Por lo menos tenemos que dormir 7 a 9 horas diarias, por lo menos. Yo sé que el hecho de ser un buen profesional a veces implica mucho sacrificio. ¿Ya? Les mostraba en una primera imagen, ¿no? Ese profesional donde estaba lleno de papeles en su escritorio. Y hay tiempos que sí, sin duda vamos a necesitar esforzarnos de esa manera. Pero si todo el tiempo yo voy a hacer eso, lo único que voy a hacer es destrozar matar mis neuronas y por ende no voy a estar muy apto para mi desarrollo intelectual. Entonces, el dormir también es importante porque ayuda a cuidar a nuestro cerebro. Si nosotros no dormimos lo suficiente, pues perdemos neuronas. Y si perdemos neuronas, pues nuestro cerebro se limita cada vez más, ¿ya? Hacer deporte.
es la mejor manera de regenerar las neuronas y de sacar toda esa mala energía, esa mala química que nos producen las emociones negativas. ¿Ya? El hacer deporte, ¿ya? Correr, ir al gimnasio, hacer algún deporte de manera permanente, baloncesto, fútbol, que sea, cualquier deporte. Después el comer saludablemente. ¿Ya? Generalmente alimentos como las nueces, las almendras, las avellanas son alimentos que, los pistachos también, que nos ayudan a cuidar un poco más nuestro cerebro. Ya tenemos que tener una alimentación balanceada. Eviten consumir alimentos que estén cocidos en ollas de aluminio, porque ese tipo de metal suelta una sustancia que también perjudica las neuronas. ¿Ya? Y siempre coman balanceado. ¿Ya? El sentirnos bien actitudinalmente. Pues por más de que tengan problemas, o sea, muchas veces nos encerramos mucho en una emoción negativa, ¿no? Como cuando queremos, bueno, casi tenemos un accidente, digamos, de auto y el chofer del otro auto me insulta, yo lo insulto y pasa ya después unos 5 minutos y sigo renegando por eso y digo, ¿por qué no le he dicho esto? ¿Por qué no he dicho? Me sigo envenenando yo mismo. Entonces, eso, si se dan cuenta, nos sigue afectando en nuestro desarrollo porque nuestra mente está distraída ahí y además está generando esas sustancias químicas que nos bloquean mentalmente, ¿no? Pues, ¿qué pasa si pasa, me insulta, yo me río, después digo, pucha, qué barbaridad, ese tipo se pasó y listo, y sigo con mi vida. Si se dan cuenta, eso es inteligencia emocional. ¿Ya? Cuando alguien te está agrediendo, cuando alguien te está tratando mal, es eso lo que tienes que hacer. ¿Ya? Bueno, te vas a sentir bien porque al final de cuentas, o sea, tu salud depende de ti más que de los otros. ¿Ya? Hay que evitar el consumo de alcohol, drogas, bueno, los golpes, medicamentos excesivos, las malas sensaciones emocionales, porque todo eso nos matan neuronas. ¿Ya? Entonces, a manera de síntesis, ¿cuáles son los aportes para el desarrollo profesional? Primero, las emociones son protagonistas. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, a ser inteligentes emocionalmente hablando, a promover espacios de desarrollo profesional donde la armonía, donde la paz, el compañerismo, el trabajo colaborativo siempre primen y uno se sienta a gusto. Sé que es difícil en la mayoría de los contextos porque hemos estado acostumbrados tal vez a otro tipo de trabajo, pero funciona. Ya hay instituciones que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. ¿Ya? El cerebro capta información multisensorialmente. Eso quiere decir que el cerebro capta, percibe la información a través de los diferentes sentidos que tenemos. ¿Ya? No existen cerebros iguales, todos tienen una inteligencia diferente. Eso también es importante, ¿no? Muchas veces estamos presionando a que una persona haga esto, y esa persona a veces no puede todo el tiempo, y no nos damos cuenta que tal vez esa persona no puede para eso, pero sí puede ser muy buena para otro tipo de actividad. Entonces, es eso justamente lo que tenemos que saber identificar, cuál es nuestro tipo de inteligencia y a dónde queremos apuntar con eso. El desarrollo cerebral debe ser metacognitivo y desrutinizado, no mecánico. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas de una manera diferente. El hacer las cosas de una manera estandarizada todo el tiempo nos programa la mente y nos limita. Es como si nos volvieran caballos cocheros donde nos colocan esos tapones hacia los laterales que no nos permiten ver más allá de lo que tenemos enfrente. Entonces, tenemos que aprender a ver más allá de eso, ¿ya? Para que nosotros podamos ver las verdaderas alternativas que nos trae todo el contexto como tal, ¿ya? El entrenamiento o gimnasia cerebral son importantes. Obviamente tengo que hacer ejercicios de respiración, mejor si hago meditación cada cierto tiempo, si hago ejercicio, todo eso, para que mi mente esté más lúcida, ¿no? La lectura también, la lectura, y no solamente estoy hablando de la lectura a nivel académico, estoy hablando de una lectura más a nivel de entretenimiento, ¿no? Después, la plasticidad cerebral cambia en estructura y funcionamiento. Esto tiene que ver en cómo el cerebro también se adecua a ciertas circunstancias, ¿no? O sea, nuestro cerebro es lo suficientemente hábil como para adecuarse, ¿no? Bueno, es un motor de luz, porque, bueno, se ha demostrado ya hoy en día con los últimos aparatos de tomografía que tenemos, que nuestro cerebro, cuando interactúa, va activando ciertas conexiones neuronales con neuronas y que van generando luces. Entonces, es así como se desarrolla. El dormir y reposar es indispensable, eso ya lo hemos hablado. La alimentación es importante para el cerebro también.
la apariencia y actitud son importantes ante los demás, y esto obviamente hablando sobre lo que son las neuronas espejo. O sea, mi comportamiento, mi presentación es importante para que la gente me vea a mí así como me quiero mostrar, pero además de eso, también para que la gente pueda también reflejarse con eso que está mostrando. Por eso es que la gente que está rodeado de buenas personas generalmente tiene, digamos, un mejor espacio para desarrollarse. Pero la gente que está desarrollándose alrededor de personas que son tóxicas, que son dañinas, entonces por lo general también pueden tener esas tendencias a convertirse en personas tóxicas, ¿ya? Entonces con esto voy terminando. Quiero dejarles este mensajito de Ramón y Cajal que dice: el logro más trascendental del ser humano es la conquista de su propio cerebro, ¿ya? Y en realidad eso es lo más importante. Si nosotros aprendemos a conquistar nuestro cerebro, pues vamos a alivianarnos mucho en nuestra vida. Creo que es importante saber que, bueno, todas estas cosas se tocan de una manera mucho más detallada, pero en esta charla he querido traerles de una manera sintetizada y simple y comprensible, además, para un público en general, los diferentes aportes que tienen ya estos adelantos neurocientíficos, que ya están muy bien respaldados y que de hecho muchas instituciones, muchos países ya los están promoviendo. Muchas personas no les dan importancia porque piensan que no es algo que es significativo, y que piensan que lo que acostumbran a hacer es lo que siempre va a estar en lo correcto o en la razón, pero en realidad no es así, ¿ya? Creo que tenemos que ser lo suficientemente cautos para aceptar ciertas realidades, para aceptar nuevos retos, nuevas teorías, y creo que esto, la neurociencia, ha traído consigo muchas cosas muy importantes que están explicando el por qué también nos limitamos en algunas cosas, y obviamente el cómo nosotros podemos mejorar todo ese contexto en el cual nos desarrollamos. Licenciada Dani, muchas gracias por el espacio. Con eso creo que hemos terminado con la presentación. Muchas gracias, Alejandro. Si no te importa, tengo un par de preguntas de la audiencia. Claro que sí. Beley Amurrio nos pregunta si las emociones se pueden controlar. Ya. No se pueden evitar, pero sí se pueden controlar, ¿no? Obviamente yo no controlo el mundo, no controlo las actitudes de todos. Muchas veces en nuestros trabajos tenemos problemas con nuestros clientes, con nuestros compañeros, con nuestros empleados o con nuestros jefes. Y bueno, nosotros no estamos tal vez con la capacidad de controlar sus actitudes, y necesariamente, bueno, en cualquier rato nos vamos a poder sentir tal vez ofendidos, nos vamos a poder sentir lastimados, insultados, maltratados, cualquier cosa negativa, y es inevitable sentir una mala emoción, una mala sensación en ese momento, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer es trabajar en nosotros para que esa mala emoción no perdure tanto tiempo dentro de nosotros, porque lo que está haciendo es generar esa sustancia amarga química que está por todo nuestro cuerpo, que nos envenena, que nos está matando poco a poco, que mata nuestras neuronas y que además nos estanca mentalmente. Entonces, lo más importante es hacer esto. Yo generalmente cuando estoy enfadado con algo, o sea, sí soy una persona tal vez sensible en ese aspecto porque suelo enfadarme o suelo ponerme triste rápidamente, pero también suelo recuperarme de eso muy rápido. Entonces, eso es lo importante. No vamos a poder evitar las malas emociones, pero sí lo que tenemos que hacer es tratar de distraernos, de dejar de pensar en eso e inmediatamente ponernos a hacer otra cosa. Y así poco a poco es que nosotros vamos a ir olvidándonos de esa amarga experiencia y controlamos la situación, ¿no? No hacemos que nos afecte tanto. Un tema apasionante, sin lugar a duda. Tenemos mucha expectación y tengo otra pregunta. ¿En qué medida la experiencia influye en el aprendizaje? Ya. Obviamente es importante. Creo que la experiencia es indispensable, y voy a separar esta respuesta en dos partes. La primera, de la experiencia a nivel del docente,
un docente que sabe mucho de teoría, pero no sabe nada en la práctica, o sea, no te va a aportar mucho. Es más, no te va a aportar casi nada. No tendrías por qué pagarle a ese docente. Para eso, con 2 bolivianos te vas a un internet una hora y te bajas toda la información que te va a dar ese docente. Ahí está la teoría. ¿Ya? Pero si ese docente tiene experiencia, ahí sí te va a aportar realmente mucho. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos orientando hacia el estudiante? O sea, sí o sí, el aprendizaje tiene que ser experimental. O sea, el estudiante tiene que vivir experiencias. Y eso justamente hace que cuando nosotros estemos aprendiendo, justamente se genere ese proceso metacognitivo que yo les estaba comentando hace un momento. ¿Ya? Porque al ponernos manos a la obra con algún tema concreto que estemos aprendiendo, pues ahí estoy relacionando esa teoría con la práctica. Estoy haciendo esa experiencia y esa experiencia va a ser multisensorial. Mi cerebro va a percibir todo eso, lo va a relacionar y es eso lo que realmente se va a quedar. De hecho, es una estupenda forma de trabajar. Ya. Excelente exposición. Concluimos de esta manera agradeciendo al doctor Alejandro por compartir conocimientos, su experiencia en este espacio que nos brinda la Universidad Central, para que profesionales de éxito y de amplia experiencia desarrollen temas en tendencia. Nuevamente, gracias, doctor. Gracias a ti, licenciada Daniela. Bueno, siempre un gusto trabajar con la universidad en la que estamos desarrollándonos, una institución que está promoviendo mucho hoy en día con estos espacios. Creo que nos estamos consolidando en una institución ejemplar que bueno, somos referentes para otras instituciones con todo este trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, licenciada Daniela, y un gusto con todos ustedes que han estado siguiendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Asimismo, quiero agradecer a los seguidores de esta red social e invitarles a continuar visitando esta página donde se desarrollan webinars en desarrollo de nuestra comunidad. Con esto me despido y muchas gracias.